Las alergias no van a esperar la venida de Cristo, sigue como quiera, Señor. Sí. Vayan conmigo a Génesis capítulo 11. No pudimos acabar la otra semana. Estamos viendo la genealogía y déjame aquí marco mi lugar y les doy una repasadita aquí. Estamos viendo aquí en Génesis capítulo 1. I'm sorry, Génesis capítulo 11. Vamos a comenzar en el versículo 7. Versículo... no, I'm sorry. Estamos en Génesis... sí. Después aquí estamos en la genealogía. El versículo 10. Versículo 10, ahí estamos. Ahora sí, ya me hallé. Estábamos viendo lo historial, ¿verdad? De Babilonia, o Babalón, Babel. Babilonia es los que conquistaron a Babel, pues ahí viene también ellos, ¿verdad? Los babilonios. Ah, el problema que tenemos, ¿verdad? Desde Génesis, si vemos Génesis ah, capítulo 2 3 y comenzamos a ver el problema de la humanidad es el corazón. A Eva y Adán, ellos quisieron hacerse un nombre para ellos mismos, ¿verdad? Quisieron ser como Dios, ellos quisieron hacer su propio nombre. Vemos lo mismo con sus hijos y la generación que vino. Y aquí vemos que esta gente quiso hacerse un nombre para ellos, quisieron estar contra Dios. Y ese es el dilema el que tenemos, el dilema el que tenemos como hombre, ¿verdad? Cada uno de nosotros quiere hacerse un nombre para ellos, aunque a veces no lo queremos admitir, pero la realidad es de que si no damos todo para el nombre de Dios, entonces es para alguien más o otra cosa. Entonces es importante entender la condición en la que estamos, ¿verdad? En la que nos vemos. Vemos que el hombre aquí siguió a dioses ajenos, ¿verdad? Seguía a otros dioses, siempre infiel. Y vemos esa batalla que comenzó después de después del diluvio, como quiera, siguió lo mismo, no cambió nada. Después del diluvio, ellos comenzaron a seguir adorando a algo más que a Dios. Si vemos en Jeremías, vemos que Jeremías está clamando en Jeremías 12 y vemos que sigue igual el profeta con el mismo problema, pero ya habían conquistado 100 años antes de Jeremías, habían conquistado el norte, que era Israel, y se quedó el sur, que era Judea, y ahí quedó el tribu de Benjamín, queda el tribu de Judea, y los demás que se descarriaron cuando fueron conquistados por el norte. Y lo que pasa es que Jeremías está obviamente advirtiéndoles que lo mismo les va a pasar, que estén viendo lo que está pasando. Ese es el punto. Pero el punto mío es de que finalmente ahí Dios se los dejó que vinieran en captividad de Babilonia y se los llevaron por 70 años. Y cuando regresan, vemos que finalmente se les quitó y la idolatría a otros dioses. Ahí vemos el principio de que todo esto pasó. Aquí estamos viendo lo que está pasando en Génesis y con el profeta Jeremías vemos la profecía que vinieron por Israel, se los llevaron por 70 días y 60 años, y cuando regresan se les quitó lo de andar buscando otros dioses ajenos. La único problema es de que si lo miras, hallaron a otros dioses, el dios del mí, el dios de ellos mismos. Ahora Cristo, cuando vino, años después, ya no halló a un Israel de idolatría, y no halló un Israel que estaba siguiendo dioses paganos, sino halló un Israel que eran fariseos y escribas, que eran gente, ¿cómo se dice?, autojustos, ¿verdad? Ellos eran gente legalistas, gente que oprimían con las leyes a sus mismos, a su misma raza. Vimos a gente que
Ahora el ídolo de ellos era ellos, su, su, su sangre, su linaje, su religión. Entonces, siempre ha habido y siempre va a haber el problema del corazón. Puedes quitar a la gente y hacerlos entender una cosa, pero después nace otra cosa. Entonces llegó el legalismo, Cristo llega aquí con esta gente que ya habían cambiado todo lo que era verdaderamente las enseñanzas de nuestro Señor, de Dios que Dios les había dado a Israel. Pero por eso es bien importante entender la historia, especialmente la historia bíblica, porque nos ayudan a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y el propósito que Él está haciendo en nuestras vidas. Él tuvo el plan, les quitó lo pagano, pero después entra la iglesia y vemos en Pentecostés que el Espíritu Santo vino y todos pudieron ser reversados. Lo que pasó aquí en Babel, aquí en Génesis 11, todo ese tiempo que hubo, desde ese tiempo al momento de Hechos 2, Dios trajo su plan completamente a cabo y ahora todos escucharon en sus propias lenguas el mensaje de Dios. Es algo asombroso, hermanos, que aquí en Génesis todo lo que tuvo que pasar para llegar otra vez a Hechos y Dios trajera su plan a cabo. Y toda lengua entendió, ¿verdad? Toda lengua entendió. Entonces eso es bien importante entender la historia porque vemos que Dios tiene un plan y Él está cumpliendo todo lo que Él dice que va a hacer. O sea, ya hemos visto todas las promesas que Dios ha cumplido para llegar aquí. Entonces quiere decir que Él es un Dios que no es mentiroso, es un Dios que es verdad. Entonces ya nos ha enseñado que sus promesas son verdaderas y pues el futuro no se mira tan oscuro. Puede verse oscuro, podemos ver lo que está pasando en el mundo, podemos ver la economía. Ahorita la gente está súper asustada porque ahí vienen unos tiempos bien difíciles. Y pues todos estamos, ¿verdad?, en esta situación, especialmente vienen elecciones y quién va a ser, quién va a tomar las posiciones de liderazgo, quién va a ser presidente, quién no va a ser, todo eso está bien, hermanos, pero lo que sí sabemos es que al fin Dios es el que vence y Dios es el que acaba todo su plan. Y eso es lo que nos debe dar esperanza, porque si comenzamos a ver lo que está pasando alrededor del mundo, se puede ver un poco oscuro. Pero Dios nos ha dejado su escritura y nos ha dejado su historia, y no nada más la historia del pasado, pero la historia que vendrá en un futuro. Entonces, es bien importante ver eso, porque todo esto cabe en un propósito en tu vida. Nomás ponte a pensar que Dios, especialmente cada creación, cada criatura, cada cosa, Él está involucrado en eso. Cada persona que Él creó a su imagen tiene, el plan siempre ha sido glorificar su nombre, hacer reflexiones de su gloria. Y tu vida, la que sea en la que estés ahorita en el estado, aquí en una ciudad, bueno, pues ya no tan pequeña, pero una ciudad como Laredo, en una iglesita así pequeña, que Dios tiene un propósito en tu vida, tiene un plan para sus elegidos, tiene un plan para sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios vemos claramente que Él hizo ya nuestras obras, ya las tuvo preparadas para que podamos caminar en ellas. Entonces, no podemos pensar que en nuestra vida es una vidita así que no importa o no importa a Dios lo que hago, lo que no hago. Le importa mucho lo que haces porque te hizo para su gloria. No hay vida chiquita, nomás porque una persona tiene una luz dándole a ellos y todos lo ven, no quiere decir que su vida es más importante que cualquier otra vida que Dios ha llamado para su servicio y para su trabajo. Amén. Y a veces podemos pensar eso, pues mi vida, ¿yo qué? Pues aquí nadie ni me conoce y siempre vemos a todos los que están en la luz. Pero la realidad es que Dios llama a su pueblo y Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer y la vida y el plan de Dios, si eres de Él, tiene en tu propósito de tu vida, cabe en tu propósito de tu vida. El punto de estos textos que estamos viendo es que Dios es el Dios de historia y está trabajando su plan eterno en las vidas de gente. En las vidas de gente. No soy, como decía mi diácono y ahora ya veo a nuestro anciano diciendo lo mismo, yo no soy nadie.
bien humildes, ¿verdad? Dice, no, pues Dios, este pecador que permite Dios predicar y todo eso, ¿verdad? Pues quizás lo decimos, ¿verdad? En humildad o lo que sea, pero podemos pensar, ¿verdad? Pues yo quién soy, ¿verdad? Pero la realidad es de que hubo una historia desde el principio para que tú pudieras llegar a donde estás ahorita si conoces a Cristo como tu Salvador personal. Ponte a pensar eso. Tan importante que eres que Dios orquestó todas estas cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya tenía en mente su gente, sus elegidos. Ya estaban, no nomás tenía en mente, no nomás tenía en mente cuando dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de comenzar, en el principio ya tenía, no nomás te tenía en mente cuando comienza a dar el tiempo aquí en esta creación, sino ya tenía tu propósito. Qué increíble, hermanos. No nomás fue así, dijo, bueno, te tengo en mente y después figuro qué propósito tengo para ti. Hermanos, Dios ya tenía tu propósito, lo que ibas a hacer, lo que ibas a servir. No somos, todos tenemos un rol y un papel que Dios ya tuvo para que llegues al punto donde estás ahorita como creyente. Movió cielo y mar para que el evangelio viniera a ti. Y todo lo que pasó en tu vida que te empujó y te llevó a que estuvieras aquí esta noche escuchando su palabra, Dios lo orquestó, lo hizo todo. Imagínate, hermanos. No los impresiona, sí. I mean, wow. A mí sí, like. No, sí soy alguien en Cristo. En mí no soy nadie. Soy un gusano, soy un pedazo de tierra, hermanos. Pero en Cristo, hermanos, tenemos un propósito y tenemos un servicio de Rey de Reyes, hermano. ¿Qué equipo? ¿Qué nos ponemos ahorita? ¿Verdad? Andan ahorita los juegos, los equipos y todo. O quién representas, qué bandera, qué representas. Lo que sea que sea. Ahora imagínate, vienes tú en el servicio del Rey de Reyes. ¿Qué te puede tocar? Nada. Nada te puede tocar. Nada te puede hacer daño. Porque al quien sirves tiene el poder de tu eternidad. Te pueden hacer lo que tú quieras aquí, te pueden cortar, te pueden hacer daño a tu cuerpo, lo que tú quieras, pero no tienen el poder, sino Dios es el único que tiene el poder de tu eternidad. Imagínate, ese es el Dios que servimos. A mí me da mucho ánimo que un día voy a acabar mi servicio y que no fue nomás una, ¿cómo se dice? Coincidencia. Una coincidencia, hermanos. Imagínense que la vida fuera coincidencia. Él me amó primero, hermanos. Es todo lo que estoy diciendo. No quiero comenzar un debate de que esto y que somos llamados y que no te... Todo lo que sé es... Yo no lo hubiera escogido a él si él no me hubiera amado a mí primero. Él me amó primero. Y ahorita si tú tienes a Cristo, Él tiene ese plan en ti ahorita moviéndose. Hasta el día que la trompeta suene o el día que te llame el Señor a estar con Él, ese es el día que se acaba tu propósito aquí, comienzas tu vida verdadera en el futuro. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Esta noche te pedimos, Señor, que te manifiestes, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo nos dé este entendimiento, que podamos verte, Señor, que podamos ser fortalecidos, Señor, que nos ayude, Señor, a poder conocerte más y entre más te conozcamos y veamos de ti, Señor, más podamos ser fortalecidos en nuestra fe y seguir, Señor, en esta vida, en este camino, en esta perseverancia, en esta carrera y acabarla bien, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. So,
Los momentos en veces se miran despacio, pero poquito a poquito Dios está manifestando su plan en ti. Todo lo que tuvo que pasar, todo que pasó aquí en Génesis, tú tienes algo que ver con esto. Tú eres parte de esta historia. Tú eres parte de esta historia. Para llegar a este momento en el que estás ahorita. Entonces, Él ha llamado para que el plan eterno se haga a cabo aquí. Y cuando comenzamos a ver estas cosas, hermanos, te da sentido en la vida. Para que estás viviendo. Para que estás viviendo. Vemos aquí lo que habíamos leído anterior, del versículo 1 al 10, ¿verdad? Estábamos viendo cuando Dios aquí desparrama, ¿verdad? A la gente y les da diferentes lenguajes y lo que realmente pasó aquí, se desparramó el pecado en todos los lugares, eso es lo que realmente también pasó. Pero comenzamos y vemos aquí en esta sección, ¿verdad? Que comienzan las generaciones. Esos son títulos que debemos de ver de la historia. Dicen, estas son las generaciones de tal y tal y tal. Esos son momentos que los vemos. Génesis 6:9 vemos ese momento. En Génesis 11:10 lo volvemos a ver aquí. Va a comenzar esta sección aquí en Génesis 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. So, Sem es bien importante aquí en esto. Estas son las generaciones de Sem. Y lo vamos a ver en el 11:27 y lo vamos a ver hasta en el 25:11. ¿Verdad? Y vamos a comenzar. La historia de Abraham va a salir de aquí. Y vamos a ver que Abraham es una persona que Dios usó, no porque es mejor que nosotros, sino porque Dios en su gracia y misericordia escogió a este hombre. Quizás no vamos a tener esos momentos de Abraham nosotros, pero aún así Abraham es una figura importante porque este linaje que estamos viendo de Sem llega a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Que podemos ver y la Biblia nos da 14 capítulos de la vida de Abraham. Conocemos mucho de él, nos da 14 capítulos. Entonces podemos ver que Dios mandó y usó a esta generación para llegar a Abraham. Y lo que estábamos viendo la semana pasada, que el abuelito, para que naciera el abuelito de Abraham, ¿verdad? Se tomó un tiempo, vamos a hablar un poco de eso ahorita. Y luego para el padre de Abraham, que era un hombre que pues estaban en la idolatría, todos ellos, esa familia era de idolatría, la esposa de Abraham era de idolatría. Y eso nos enseña otra cosa. ¿De dónde Dios saca gente, hermanos? ¿De dónde Dios saca gente? Puede sacar gente de los peores, no importa qué sea tu historia, pero Dios saca gente de esos lugares y los mueve a esos lugares. Y una cosa que vemos es de que cuando Abraham, hay una diferencia, hermanos. Abraham fue llamado y salió, pero no se hizo creyente hasta después. Y eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Y tenemos que poner atención porque podemos ser llamados para algo de Dios. Pero no es hasta cuando creemos y ponemos nuestra fe en Él que ahora somos de Él. Y Abraham fue llamado y poquito a poquito fue y pues se metió en otra ciudad de idolatría y se llevó a su padre, se llevó a su familia, ¿verdad? Y fueron a Can, donde estaba peor la cosa, idolatría. Pero se tomó su tiempo y piensas tú, pues, ha oído yo mucho, mi padre lo dijo también. Y oí al hermano Bruce decir lo mismo, ¿verdad? Que le decía a sus hijos él, lo mismo que mi padre me dijo a mí. Mi padre no vino al Señor hasta sus 47, 48, 49, ¿verdad? Más o menos ese tiempo él vino al Señor. Y mi hermano Bruce, ¿verdad? Pues sus hijos ya tienen 30 años y tiene 2 hijos y pues hay uno que ahí batalló, está batallando con él, ¿verdad? O estuvo batallando con él hasta que le pasó un accidente muy difícil que acaba de pasar este año, y ahora ya está yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero lo que él le dice a su hijo, le dice, mira, mijo, no te esperes, todavía estás joven, tienes 30 años, o sea, dale a Dios
tu tiempo de juventud, ¿verdad? Y eso es lo que me decía mi papá a mí. A veces decía que él se sentía mal porque a esta edad de sus 40 y al fin de sus 40, porque él no pudo ser un joven, porque veía a otros pastores, veía a otra gente alrededor de él que a los 20 años, 22 años ya estaban en el ministerio y vemos eso mucho, ¿verdad? Y él se sentía un poco culpable. Decía, ¿por qué no pude hacer esto cuando estaba yo más joven, ¿verdad? Y yo creo que hace mucho en el principio no creo que estaba pastoreando, pero esa era mi mentalidad, ¿verdad? Comencé a decir eso también yo, ¿verdad? No, pues no te esperes hasta que estés más. Y es cierto en una razón, ¿verdad? En una razón, pero no debemos de sentirnos mal en el momento que Dios te llamó. Si Dios te llamó y creíste a los 80, ese es el plan de Dios perfecto para Él. Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? No estamos nosotros bajo ese control. Y Abraham, obviamente vemos a Moisés, que la primer llamado fue cuando tenía sus 40 y la regó y se tuvo que ir y se aisló, ¿verdad? Se fue a las montañas. Y luego otra vez le dieron otra chanta a los 80 y a Mero la regaba también, y a Mero lo mataban ahí a medio camino. Dios se enojó con él, le dio ira. Imagínate. Y aquí Abraham, pues, ¿por qué no lo usó y le dio niños a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, ¿por qué se tardó tanto para moverse? Ya cuando comenzó a moverse ya era de una edad avanzada. Eso enseña mucho de Dios y te da un ánimo entendiendo de que Dios es perfecto en su plan. O sea, tú no puedes frustrar sus planes. Sí, urgir a la gente y tratar de persuadirlos a que vengan al Señor lo más rápido posible, darles el Evangelio, absolutamente. Pero al fin Dios es el que está en control de tu vida y tu propósito. Dios tiene un propósito para su gente, para su pueblo. Y si y la edad que estemos, en veces pensamos, híjole, ¿por qué todavía está esta persona a los 90 años y se llevó a su esposa? Todo lo que sé es de que Dios tiene un propósito si todavía te tiene vivo aquí. Entonces eso nos debe de hacer decir, pues no me tiene Dios aquí a los 90, a los 100 años para estar sentado en una silla viendo afuera de la ventana esperando que venga Dios. Dios no tiene ese propósito para ti, obviamente. Tiene un propósito para que sigas impactando de una forma u otra, no sé exactamente cómo, pero de algo por algo vas a ser la estía de alguien o algo va a pasar, pero tiene propósito tu vida. ¿Qué podemos ver? Y estos factores los tenemos aquí de la genealogía que vemos aquí de Dios trabajando en la historia, en su plan de salvación. Número 1, el plan de salvación es historia y involucra su elección. Involucra su elección. Entonces, esa es una lista que Dios nos da aquí en el capítulo 10, en el capítulo 11, nos da una lista y podemos ver que había 3 hijos que Noé tenía, pero escogió ¿a quién? A Sem. Dios es el que hizo eso, o sea, aquí vemos esta lista, si la leemos, y esta persona nombra a sus hijos y dice, y tuvo otros, y tuvo más hijos, y tuvo más hijas. No se menciona, nomás se mencionan ellos, y específicamente Dios escogió a cierta gente que fueran los que iban a hacer ese impacto. Y en 10:22 dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, ¿verdad? Asur. Y luego dice Arfat, Lud y Armán. Y los hijos de Armá, Uz, Hul, Geter y Mas. Aroflax engendró a Sala y Sala engendró a Eber, que ese es el nombre que tenemos de los hebreos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, Dios escogió a cierta gente en la historia para poder traer su propósito y su plan. Dios escogió a un hombre que estaba en idolatría y su hijo estaba en idolatría y luego tuvo a Abraham.
¿Ves? Pero Dios es el que tiene, de acuerdo a su sabiduría, a su sabiduría. Porque ciertos individuales podemos ver en la historia que Dios usa para traer fe a nosotros. Y la razón es de que pues realmente son hombres y no es el trabajo de ellos, sino el trabajo de Dios. Y muchas veces Dios trae a gente que pues realmente no puedes quitar gloria. No puedes quitarle gloria a Dios porque usa a hombres que no tienen mérito, like merit, no tienen mérito, no tienen a nadie que pueda hacer en sí mismos. Es todo de acuerdo a gracia, hermanos. Es todo de acuerdo a gracia. No sabemos mucho de los descendentes aquí de Sem, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Tare era el papá de Abraham, ¿verdad? Y vemos que unas generaciones todavía después de esto, Tare, en Josué 22 a 24, 2, vemos que dice lo mismo, dice que aquí estuvieron los padres de nosotros haciendo ¿qué? Idolatría. Entonces, siguió la idolatría en esa familia, pero de esa idolatría sí sacó a Abraham. Sacó a Abraham. Entonces vemos que Abraham venía de una familia pagana y vemos después en el futuro, ¿verdad? Cuando esta Raquel le robó a la casa de su padre, le robó donde la casa de los dioses de su padre. Obviamente tenía su padre de Raquel, tenía un lugar donde tenían cosas para los dioses paganos. Entonces esa familia en Génesis 31, todavía estamos aquí en el 11 y el 12, 10, 11 y 12, todavía esta gente en el 31 todavía anda en idolatría. Entonces, la sabiduría de Dios, todo depende de la sabiduría de Dios, no depende en nosotros o en lo que nosotros podamos conquistar, ¿verdad? No depende de eso. Y eso es algo bien importante que podemos decir, ¿verdad? Que Dios vio del cielo y dice, ¿sabes qué? Esta persona en el futuro va a hacer buenas decisiones o lo voy a escoger a él. Pues eso sería entonces una elección de obras, ¿no? Porque te escogen por lo que ibas a hacer en el futuro. Entonces, así no es como trabaja. No es que Dios vio a Abraham y dijo, y Abraham va a ser Mara, Abraham lo voy a poner ahí arriba y él va a estar ahí con su hijo y le voy a decir que sacrifique a su hijo y sé que Abraham lo va a hacer, pude ver el futuro, por eso lo va a escoger. No, entonces ya lo estás escogiendo a la gente por lo que van a hacer. Ya no es por gracia soy salvo. Ya no es porque, no, pues, las decisiones que ibas a hacer en el futuro. Eso también estás limitando a Dios, como si Dios nomás hizo el mundo, lo creó y no tengo todo, no tengo poder de nada de lo que va a pasar. Si Dios escogiera a alguien por lo que ibas a hacer en el futuro, entonces vas a tener tu razón de jactarte. Si Dios me escogió a mí porque una vez vio en el futuro, vio a José Nava entregarse al Señor, vio a José Nava las buenas obras que iba a hacer y dijo, ese es mi hombre. Entonces yo tengo algo con que jactarme. Pero no es así. Como les explicaba la semana pasada que el Spurgeon fue a una iglesia metodista y él comenzó a predicar y toda la gente estaba feliz y encantada y impresionada con sus predicaciones, pero llegó aquí a esta de la elección y la gente con el pico para abajo. Le dijo, mira, simplemente te quiero preguntar algo. ¿Qué es la diferencia de ti, creyente, al incrédulo? No, pues la diferencia es grande. ¿Y qué es grande la diferencia? Que Cristo, ok. ¿Y quién tuvo que ver con esa diferencia? Dios, es todo lo que estoy diciendo. Dios es el que tuvo que ver con la diferencia. No estoy hablando de nada más y nada menos que todo fue Dios y nada fuiste tú. Esto es lo que estoy diciendo. Ni uno de ellos va a decir, no, es que Dios vio lo que iba a hacer o yo hice una decisión o yo hice. No, o sea, toda gloria y toda honra a Dios. Es todo lo que está diciendo. Es todo lo que estamos diciendo. No estamos tratando de decir nada diferente.
Por eso no nos gusta esta doctrina, porque comenzamos a pensar que pues no es justo, ¿verdad? No es justo. ¿Cómo Dios puede escoger a unos y no puede escoger a otros? Pero Dios enseña misericordia donde Él quiere enseñar misericordia. Es bien simple. Si tú eres el dueño, tú eres el que hiciste la cosa, tú puedes hacer lo que tú quieras con esa cosa. Ahora, si no cabe en tu cabeza y en tu teología, pues ese no es el problema de Dios. Dios es el que lo creó y, si tú creaste esto, yo lo quemo, es mi cosa. Nadie me va a decir nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero Dios tiene su plan y todo lo que Él hace, lo hace porque Él sabe mejor que nosotros. Y a lo mejor no vamos, y no tenemos que entenderlo, hermanos, para que sea verdad. No tenemos que entender cosas para que sea verdad. Si vemos la ciencia, si vemos el aire, lo entiendes, la gravedad, entiendes cómo estamos sostenidos, y los ateos todavía no entienden, los creacionistas y los que piensan que venimos de una chispa y una explosión no entienden cómo está todo, pero no quiere decir que no existe. No tienes que entender todo para que sea verdad, y Dios es verdad, ¿verdad? Y aquí, en esta parte, acá arriba, Dios, las cosas que nos da a entender, las entendemos, las cosas que no entendemos no las vamos a entender. Él nos da las cosas y unas cosas las entendemos y aquí arriba Dios tiene su sabiduría, Él tiene su elección, Él tiene eso. Pero acá abajo vas a tú quedar juicio y tú eres responsable de la palabra de Dios y del evangelio. Tú eres responsable de responder sí o no. Tú eres responsable y vas a ser juzgado por eso. No vas a poder decir, no, pues no me eligieron. No. Tú eres responsable y un día vas a dar cuentas con la palabra de Dios que se puso enfrente de ti. Esas dos cosas funcionan juntas en la iglesia. Esos dos, en la Biblia, funcionan juntas, no se contradicen. No se contradicen. Nosotros tenemos una responsabilidad por rechazar a Dios, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad por rechazar a Dios. Lo que importa, hermanos, es de que lo que Dios escoge en la vida es lo que importa, ¿verdad? Eso es lo que importa. Y es todo lo que tenemos que ver cuando la gente llega y comenzamos a tratar de entender a Dios en ciertas cosas. Pero lo que sí te puedo decir, hermanos, es de que aunque hay cosas que no son claras para nosotros, el corazón de la elección en la salvación es Dios. Él es el originador, Él es el que mueve en tu vida, Él es el que te busca, Él es aquel que hace todo y nosotros no tenemos ningún crédito en la salvación. Es todo. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Nos escondemos, Adán y Eva. Nos quedamos escondidos. ¿Quién es el que viene y los persigue? Dios. Dios. Nosotros no tenemos ningún poder en la salvación. Y aquí eso podemos ver todo esto. O sea, ¿por qué? ¿Cómo sacó Dios de aquí a esta familia en adultería y lo sacó de ahí? Y en tu vida puede ser igual. No sé si vienes tú de padres cristianos. Uno de nosotros venimos con iglesia, padres cristianos, y gloria a Dios. Y qué bueno, pero no todo es así, hermanos. Podemos venir de familias de idolatría, de familias de alcoholismo, de drogadismo, de todos esos, y aún Dios te saca de ahí. Todos venimos de diferentes cosas. Sí, el profeta Jeremías, que Dios dice que lo conoció y lo consecró y lo apuntó antes y lo formó en el vientre. O sea, Dios hizo todo, hermanos. Lo separó desde antes de la fundación del mundo. Le dio su propósito antes de la fundación del mundo. Y no nomás eso, vino y Él tomó acción en hacerlo en el vientre. Y eso quiere decir que también para nosotros igual. Pablo fue apartado, dice Gálatas 1:15, ¿se acuerdan? Dice, yo fui apartado desde donde, dice, en el vientre de mi madre.
Por naturaleza todos somos pecadores, hermanos, pero nació Pablo y pasó lo que pasó. Fue y persiguió a la iglesia, mató a cristianos, hizo todo lo que hizo, pero él desde el vientre ya tenía su propósito y Dios lo interrumpió en su vida. Y quiero que sepas que lo que sea a propósito que tú ibas, a lo malo, lo que sea que ibas, a lo bueno, pero lo bueno que no te iba a dejar salvación, Dios te interrumpió como a Pablo, lo interrumpió. Te puede haber tumbado del burro, del caballo, no sé, de lo que sea que te tumbó. Pero eso es lo que pasa en la regeneración. Y es todo lo que estoy diciendo. Es la gracia de Dios que Abraham fue escogido para servirlo. Y esta teología quiero que entendamos, nos ayuda a no levantar a gente y ponernos en pedestales, ¿verdad? Si Pablo era lo que era por la gracia de Dios, ¿verdad? Abraham era lo que era por la gracia de Dios. David era lo que era por la gracia de Dios. Veo predicadores que yo también admiro y los veo y los ponen en una, son famosos y, no hombre, imagínate estar bajo este hombre, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo sobrevives eso? Hermanos, preocúpate del Dios vivo, no de sobrevivir a esa persona. Es un hombre que Dios escogió. Dios es el que está detrás de todo, no el hombre. Entonces esto nos ayuda a poder hacer esas cosas. Entonces podemos ver que Dios está en acción. El plan de Dios de la salvación de la historia también involucra, parte 2, el segundo punto. El primero involucra que Dios es el que escoge. El segundo punto, el plan de la salvación en la historia involucra tiempo. La genealogía de Dios nos enseña el tiempo de las naciones y de los individuales. Hay tiempo que la nación vendrá a cabo como nación, pero también nos enseña el tiempo de los individuales, que somos nosotros. Dios sabía el tiempo de Shem, Abraham, y podemos ver que pudo haber sido 350 años, no sé, porque aquí hay pausas y siguieron teniendo hijos, pero vamos a decir, para el nacimiento del abuelito y del padre de Abraham, pero Dios sabe el tiempo que se involucra. ¿Okay? El padre de Abraham tuvo hijos cuando tenía 113 años. ¿Por qué nos sorprende que Abraham tuvo hijos cuando tenía 100 años? Bueno, porque el tiempo ya se iba, si vemos, ya iban viviendo menos y menos y menos, una. Dos, desde el principio dice que Sara era ¿qué? Estéril. Era estéril ella. Entonces, vemos aquí un problema grande. Pues está diciendo Abraham, oye, Señor, ¿para qué me pones esta profecía o me dices que voy a hacer esto y no puedo porque está estéril mi esposa? Podemos decir que está jugando juegos Dios. Imagínate lo que estaba pensando. En Hebreos vemos que la fe de Abraham se hizo más fuerte entre más tiempo pasó, hermanos. Y la fe de todos los demás se hizo menos. Y así va a ser, hermano. O sea, si eres de Dios, a lo mejor los que están alrededor de ti se van a tener menos fe cuando viene Dios. Mira lo que está pasando en el mundo. Pero para sus elegidos, la perseverancia que Él promete, te va a perseverar. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue más fuerte en su fe mientras más tiempo pasaba. O más tiempo pasa, debes decir, pues nunca va a pasar esto. ¿Cuándo va a pasar esto? Pero al contrario, Él fue contado justo. ¿Por qué? Por su fe. ¿Y su fe en qué? Acuérdate, la fe de Abraham no tiene nada de valor, al menos, sino en dónde puso su fe. ¿Y dónde puso él su fe? Que Dios le dijo que por él vendrá que el Mesías. Puso su fe en Cristo. Aquí, Génesis 3, tenemos la profecía del Mesías y lo que esperaban. Abraham puso su fe en el futuro, en Cristo Jesús. Ponte a pensar.
Yo sé que hay gente que nunca han oído la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos decir que pues no es justo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Romanos 1:18? Y lo podemos ver en Hechos 14:17. Dice, pues no somos inocentes. ¿Por qué? Porque vemos la verdad, vemos la creación, vemos las cosas invisibles, los atributos invisibles. No tenemos excusa. Dios no es un Dios que no es injusto. Dios no es un Dios que te hace y dice a ver cómo le hace, sino Él da toda oportunidad, todo el evangelio es predicado a toda gente. Si escogió si escogió eso es allá de nosotros. Nosotros predicamos el evangelio a todas las naciones, a toda gente, y todos somos responsables cuando oímos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las dos jalan iguales. El plan de Dios involucra tiempo con individuales, con la nación de Israel, lo que se tomó para llegar al tiempo de Cristo. Vemos la nación de Israel que llegó hasta el profeta Jeremías y tuvo que pasar eso para que se les quitara la idolatría, se le quitara lo pagano. Sí se les quitó, pero llegaron a otro tipo de idolatría. Si leemos Génesis 12:4, que nos dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sabes lo que pasó? Abraham tenía una influencia su padre y su familia sobre él. Y si notas, aunque Dios lo llamó y se fue, Dios no lo comenzó a usar hasta este tiempo. ¿Por qué? Murió su padre y él comienzo. En veces tu vida es una vida que te está llevando por lugares de quitarte todo lo que está enfrente de ti que no está estorbando el camino que vas a tener tú. Eso pasa, hermanos. Por eso no estás donde debes de estar y piensas por qué se está pasando, porque tiene que pasar tiempo en los individuales para que Dios los prepare para eso. Y cuando muere el padre, él comienza a moverse. Y vemos a otra persona ahí. Todo es tiempo. Dios está moviendo todo en tu vida para llegar a ese tiempo. Abraham tenía 75 años cuando se fue de allí, de este pueblo. Ya no estaba él en su juventud, ¿verdad? Y pues obviamente no le habló a los 20, ¿verdad? Como a Isaac. Tenía como 30 años a Isaac, ¿verdad? Y por eso no le habló. Entonces no sabemos por qué, pero todo lo que sabemos que es todo en el tiempo de Dios, se alinean las cosas. Las cosas no se alinean a tu tiempo. Las cosas se alinean al tiempo perfecto de Dios. Hasta cuando Dios le llamó a Abraham, creció él despacio, ¿verdad? Dios le habló ahí en Ur, ¿verdad? Le habló ahí en Ur, ¿verdad? Y luego llegó ahí, aquí a donde vemos aquí, que salió de Harán, salió de Harán, se tardó tanto tiempo para hacerlo y ahí estuvo hasta que se murió su padre. Y eso lo vemos en Hechos 7:2-24. Tenemos que ir a Hechos para poder saber un poco más de historia de Abraham. Y si quieres una lección de la historia bien buena, pregúntale a Esteban. Antes de que lo apedrearon, les dio una lecionzota de la historia de dónde venían, tremenda, hermanos. Y ahí aprendemos mucho de él. Pero la perspectiva de Dios no se está gastando el tiempo. De la perspectiva de nosotros podemos decir se está gastando el tiempo. Pero Dios puede usarnos a cualquier momento, a cualquier edad de nuestras vidas. Amén. El plan de Dios, 3, el plan de la salvación de la historia involucra a individuales, como estamos viendo. Y aquí vemos que eso es lo que Dios usó, ¿verdad? A individuales. Y vamos a ver en el capítulo 12, probablemente vamos a ver ahí diferentes cosas problemáticas en las que se metió Abraham, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos a ver que se movió despacio
¿Y qué pasa? Te adelantas y es el tiempo de Dios, no el de nosotros. Y cuando nosotros nos desesperamos, cosas malas pasan. Y Dios lo usa para bien, como quiera. ¿Y qué le pasó a Abraham? La esposa, órale, pues ya estoy de grande edad. Tú ya estás viejón. Y viene ella y le da una ayudadita con su sierva y se hace un mugrero ahí. Pero Dios, como quiera, lo hace para su bien. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, cuando oyó el llamado de Dios a los 40 años, no la hubiera regado? Pero ¿qué pasó? La regó. ¿Por qué? Es el tiempo de Dios, hermanos. En veces cometamos un error que dices, híjole, eso me hizo. No, pero Dios lo usa porque necesitaba tiempo. De Baal, ¿verdad? La torre de Babel, la torre de Babel. Dios necesitaba hacer cosas en la historia, desparramó, hizo lo que hizo y todos esos errores los usó todo para su tiempo, para su bien, para llegar a Hechos, para llegar a Pentecostés, para llegar a que Cristo muriera, resucitara a los muertos y viniera el Espíritu Santo. Y ahora su plan de dar el Evangelio, su plan de multiplicarse, de ser frutoso, de hacer fruto y multiplicarse, su plan de ser glorificado por cada de su creación, nacieron de nuevo la gente en ese momento. Y el plan de Dios estuvo al momento preciso, con todo eso en el medio que estuvo pasando, que vamos a ver aquí en Génesis. Es bien importante, de donde sea que estemos, que nosotros tomemos una pausa hacia el Señor y podamos decir, Señor, tu tiempo, no el mío. C.S. Lewis dijo, hay dos diferentes tipos de gente, eso es lo que puse ahora en el check-in aquí de Facebook, y algo así dice semejante a aquellos que piden, Dios les da y piden que se haga tu voluntad, y aquellos que Dios les dice, bueno, hazlo como tú quieres. Y en veces lo hacemos de nuestra manera y nos va mal. No en veces, todo el tiempo que lo hacemos de nuestra manera nos va mal, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de personas. Hay nosotros que podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad, aquí está mi vida, voy a ser paciente, esperaré en ti, Señor, y no estaré confiando en mi propio entendimiento. O sabes qué, Dios, yo sé que te puedo ayudar para hacer esto más rápido. Amén. Bueno, continuamos en nuestro estudio. Espero que les haya ayudado un poco ver esto. Señor, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu gracia, Señor, que, Señor, tú nos enseñas, ¿verdad? Que, pues sí, realmente, Señor, cuando nos comparamos con el hombre, que no debemos de compararnos o tenemos que tener cuidado, nos queremos medir con los entendimientos de otros, nos queremos medir con los ministerios de otros, nos queremos medir con el éxito de otros, Señor. Pero realmente nos medimos contigo, Señor. Es algo especialmente en el ministerio que en veces nos queremos medir y queremos ser exitosos cuando Cristo Jesús tenía quizás para ahora en día la iglesia más pequeña y ese era Cristo. Ese es el estándar del que debemos de seguir. Nuestro Señor Jesucristo tenía a 120 ahí en su iglesia. Y hermanos, les pido a Dios, ¿verdad? Esta noche, Señor, que nos dé sabiduría de no preocuparnos, de medirnos con nadie, sino, Señor, que nos des el corazón, Señor, de poder medirnos con tu escritura y tu voluntad. Que sepamos, Señor, que quizás nos vamos a ir de aquí, Señor, y quizás muchos no nos van a conocer, ni el nombre de nosotros, van a pasar nuestra piedra ahí en el panteón o un artículo en el futuro, no sé, pero no nos van a conocer, pero en el cielo es donde cuenta, Señor. No ser conocido por este mundo, sino ser conocido por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder someternos a ti, al servicio que nos has dado, Señor, y estar contentos, Señor, con tu plan soberano, que es mucho más grande que lo que nosotros podemos ver con estos ojos humanos.
pero podemos ver en tu palabra lo que tú hiciste, lo que tú haces y lo que harás, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.